Entonces, bueno, continuando con lo que estábamos en la clase pasada, con los elementos de la arquitectura, entonces vamos a hablar ahora de los registros. Habíamos hablado de los medios de transmisión de información y pues bueno, vamos a ver ahora cómo se almacena. Bueno, en primer lugar decir que pues bueno, un registro viene a ser pues bueno, una celda de memoria, ¿cierto? Hablando físicamente pues en el circuito electrónico que lo contiene y pues donde se va a almacenar un byte, o sea 8 bits, ¿cierto? Entonces como les digo, hay una correspondencia física que se va a ir alineando y se va a ir rellenando en el espacio de la memoria de la CPU. Aquí, bueno, mencionar que, digamos, hay tipos de registros, digamos, los normales que hemos hablado de que van a almacenar memoria, y tenemos, por otra parte, lo que son los registros SFR. Pues miren, estos registros, pues, disponen, digamos, por sus características, unos registros con algunas funciones especiales, ¿sí? Cuyas funciones, pues, bueno, ya vienen predeterminadas por el fabricante, ¿sí? Entonces, lo que pasa, digamos, con estos registros especiales es que están orientados a manejar directamente lo que sería, pues, los periféricos o los elementos que hemos mencionado hasta el momento. Entonces, entre ellos, pues, podríamos encontrar lo que son los temporizadores, los conversores análogo-digitales, en fin, bueno, los elementos que ya habíamos mencionado. Entonces, miren, lo que quiere decir entonces que estos registros son los responsables, digamos, de brindar como la facilidad de interacción entre lo que es la parte software con la parte hardware, o sea, digamos, de ejecutar las instrucciones que están relacionadas directamente con el manejo y el funcionamiento de estos elementos físicos propios del microcontrolador, ¿sí? Entonces, miren, Eh, lo que pasa, decía entonces, es que, pues como vemos aquí, cada uno de los registros, ¿cierto? Va también como de acuerdo a manejar uno de los distintos elementos que ya mencionamos. Entonces aquí, pues físicamente irían con un cable, ¿cierto? De ensamblador, nos vamos a dar cuenta, digamos que de pronto, pues, cómo tan a bajo nivel se puede programar un microcontrolador. Sin embargo, vamos a manejar unas pautas para tener en cuenta, dado que, pues, existe el riesgo de que de pronto, al no tomar una sección de memoria libre, ¿cierto? Se pueda sobreescribir alguno de estos registros especiales, ¿sí? Sucede que, bueno, cuando ya lo veamos en su momento, sucede que, digamos, para programar un microcontrolador, primero hay que escoger un bloque de memoria y posteriormente sobreescribir, por así decirlo, un registro que esté dentro de ella. Sin embargo, si desde el principio se toma el puerto que no sea, o sea, digamos que no sean los registros de uso libre, ¿sí? Se puede ingresar al puerto, digamos, a uno de estos especiales y terminar sobreescribiendo algo que finalmente pues va a limitar el funcionamiento de nuestro microcontrolador, ¿sí? Entonces, cuando lleguemos a ese momento, pues bueno, ya miraremos, o sea, dónde es el punto crucial donde se tiene que tomar, digamos, o elegir adecuadamente el puerto, ¿cierto? El que contiene, pues, los determinados registros. Bueno, eso como para adelantarles algo. Si es claro, chicos, ¿hay alguna pregunta? Una señal. Bueno, chicos, listo. Continuando entonces, tenemos pues ya la relación de lo que serían los puertos de entrada y salida. ¿Listo? Entonces, aquí pues bueno, ya habíamos dicho que son los que permiten o lo que le dan utilidad al microcontrolador, ¿sí?
ya que pues digamos como tal, si está el cerebro, digamos que está allí y no está conectado a nada o no puede manejar nada, pues básicamente no tiene ninguna utilidad. Entonces, a través de estos puertos, pues bueno, envía las instrucciones hacia elementos externos, ¿cierto? A través de estos pines, ¿sí? O a un periférico. Entonces, miren, aquí en este rango, digamos, en esta parte, donde lo que es lo que vamos a entrar a programar más adelante, son los registros, digamos que en este caso se llaman puertos, que pues digamos tienen una correspondencia directa con los pines que tiene físicamente el microcontrolador. Entonces ya en este término, pues digamos como ya los denominamos puertos, entonces esos puertos o esos registros libres, entre comillas, pues son los que se denominan puertos de entrada y de salida, ¿sí? Porque desde la programación o desde las instrucciones que yo, digamos, le inserto al microcontrolador, pues yo puedo determinar su comportamiento, ¿sí? Ponerlo como entrada o como salida, ¿cierto? Entonces, miren, básicamente, o sea, como les digo, o sea, uno puede, estos como digamos son lo que se denominan puertos o pines de propósito general, entonces son los que yo puedo programar, pues digamos, y cambiar su estado en el momento en que yo quiera, ¿sí? Bueno, aquí por ejemplo entonces tenemos el caso, digamos, que queremos encender y apagar unos LEDs y que al mismo tiempo, digamos, monitoree 5 sensores o 5 pulsadores, ¿sí? 5 interruptores. Entonces yo les pregunto, digamos, teniendo en cuenta eso, digamos que, bueno, tomemos los LEDs primero. Entonces, listo, decimos que queremos encender unos LEDs. Si yo les dijera, listo, eh, diseñen un programa para encender LEDs, ¿cómo tendrían que configurar esos puertos? ¿Tendrían que configurarlos como entradas o como salidas? ¿Puedes repetir, profe, por favor? Listo. Bueno, entonces si yo les digo que configuren un microcontrolador para que encienda unos LEDs, ¿cómo tendrían que configurar esos pines? ¿Como entradas o como salidas? Si quieren por el chat, pues pueden contestar. Listo, Andrés dice como entradas. ¿Qué dicen los demás? Profe, Ujú. ahí va a tener como un tipo de encender y apagar los LEDs o solamente que apenas uno encienda no sé, el controlador, el de una se enciendan automático. Por ahora solo que se enciendan, o sea, una instrucción para que se enciendan, solo para que se enciendan. Entonces salía, profe. Salida, listo. A ver, tenemos 1, 2, 3 votos para salida. ¿Qué Salida dicen los también. demás? Bueno, Huber dice salida también. Yo también salía, profe. Sí, por eso, te estoy contando por eso. O sea, ahí ya con los de ustedes dos irían 5. ¿Qué dicen los demás? Joana, por ejemplo, a ver, ¿qué dices? ¿Entrada o salida? No sé, No, pues inténtalo, a ver, ¿qué se te ocurre? O sea, ¿cómo qué pensarías que podría ser? El Team Marín de Doping, güey. O Salida de sí, entrada. también el de Team Marin, pues. pues hacer que encienda pues sería como una orden, pues una entrada, ¿no? Listo, bueno, tenemos 2 para entrada. Por ejemplo, Cristian Manuel Sánchez, ¿qué dices? Salida, profe. Salida, listo. Einer, salida. Alejandra, ¿qué dices? Profe, pues no sé, yo creo que es salida, ¿no? Porque es cuando ya se enciende, supongo. Listo. Bueno, Libardo dice salida, listo. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces, chicos, bueno, pensemos en la base, ¿no? Primero un LED, pues básicamente es un bombillo, ¿no? Para decirlo a grosso modo. Entonces, como para que el bombillo se encienda, pues tiene que alimentarse con energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, en este caso,
¿cierto? Quien le va a suministrar esa energía eléctrica, pues va a ser el microcontrolador, ¿cierto? Entonces, para que esa corriente salga del microcontrolador hacia el LED, ¿cierto? Entonces, el LED debería configurarse como salida, ¿sí? Entonces, es por eso, chicos, porque digamos, si nos vamos a lo básico, o sea, para poder encender el bombillo, pues tengo que suministrarle corriente. Entonces, la fuente tiene que sacar esa corriente, entonces tengo que indicarle que va a ser una salida, o sea, que por allí va a salir una corriente y que en este caso, pues dado que vamos a conectar un LED, entonces esa corriente o esa energía va a encender el LED. ¿Listo? Bueno, digamos, bueno, ahí decía que también que para manejar unos sensores y para manejar unos interruptores o pulsadores. ¿Listo? Entonces, bueno, si yo les preguntara, bueno, digamos para los sensores, ¿cómo tendría que configurarse? ¿Como entradas o como salidas? Como tal. Sí, como Seb- entrada. Listo, Sebastián y Cristian dicen como entradas. ¿Qué dicen los demás? Andrés dice entradas, listo. Entradas, profe. Listo, Dani también dice entradas. Daisy, por ejemplo, ¿qué dices? Ah, bueno, Daisy entradas, listo. Andrés entradas, Libardo entradas. Bueno, muy bien. Entonces, en ese caso son entradas porque recordemos que los sensores son lo que me permite, digamos, recoger una señal del mundo real, ¿sí? O sea, bueno, la señal analógica particularmente, y pues esa señal se va a transformar, o bueno, ese fenómeno, ese evento físico, se va a transformar en una señal eléctrica, ¿sí? Que esa señal la va a leer el microcontrolador, ¿sí? O sea que el sensor está enviando un dato que va a recoger el microcontrolador, entonces por lo tanto, para poder recibir ese dato, entonces tiene que configurarse como una entrada, ¿listo? Entonces, listo, muy bien. Bueno, pasemos a los interruptores, ¿sí? A los apagadores o a los switches, digámoslo así. Digamos, ¿esos cómo tendría que configurarse? ¿Como entrada o como salidas? Entrada. Como entrada, listo. Cristian dice como entrada. ¿Qué dicen los demás? Entrada. Entrada. Listo. Sebastián, no te alcancé a escuchar. ¿Qué decías? Bueno, Darwin dice entrada también. ¿Sí? ¿100% seguros? ¿Entradas? Creo que salida, profe, ¿no? Listo. Bueno, un voto para salida. Sebastián para salida. ¿Qué dicen los demás? Entonces les digo, bueno, los demás, los que no han opinado. Bueno, Huber dice salida también. Van dos. Herminso, por ejemplo, a ver qué dices, ¿entrada o salida? No, pero pues lo que sea, pues ahí como dijeron, al de Tin Marín, pues sí, lo que se te ocurra, pues ¿qué opines, digamos, en primera instancia, entrada o salida? Bueno, Alejandra, listo, dice salida. Herminso dice entrada, listo. Andrés Ponce dice salida. Bueno, Edier, por ejemplo, ¿qué dices, Edier? ¿Entrada o salida? Edier, lo agarramos con el buñuelo y el café. Creo que yo salida, profe. Ha respondido, profe. Listo, muy bien, chicos. Ahora, entonces, evaluemos el interruptor, ¿no? El interruptor, digamos, bueno, imaginemos normal, el de sus casas, el de encender el bombillo, ¿cierto? Entonces, el de encender el bombillo, bueno, pensemos así en un botón, ¿cierto? En un pulsador, ¿cierto? Entonces, miren, si nosotros nos damos cuenta, entonces, si la corriente pasa por el interruptor, o sea, cuando lo activamos, pues el bombillo se va a encender, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, o sea, que el switch cuando lo cerramos, ¿cierto? Da un paso de corriente, ¿sí? Da un flujo de corriente que pues llega al bombillo y lo enciende, ¿cierto? Pero entonces, si ya estamos hablando de un microcontrolador y digamos que tenemos, o sea, ya imaginemos el switch de la casa, el de encender el bombillo, pero que lo tenemos conectado a un microcontrolador, ¿sí? Digamos que vamos a hacer una casa inteligente. Entonces, miren,
Bueno, si tenemos conectado el bombillo, ya dijimos que el bombillo va a ser una salida, ¿cierto? Y en otro pin tenemos que conectar el interruptor. Entonces, para que el microcontrolador encienda el bombillo, tiene que reconocer el estado del interruptor, ¿no? O sea, si está abierto o si está cerrado, ¿sí? Por lo tanto, dicho de otra manera, tiene que leer el interruptor para saber si está abierto o cerrado. Es decir, que tiene que recibir un dato, o sea, un estado del interruptor. Y ya habíamos dicho que si tiene que recibirlo, ¿sí? Entonces tiene que configurarse como entrada. O sea, porque el interruptor está enviando un dato muy simple, o sea, abierto o cerrado, pero es un dato, ¿sí? Entonces ese dato tengo que recibirlo y tengo que leerlo. Entonces, para el interruptor tengo que configurarlo como entrada. ¿Sí? Entonces, leo o recibo el estado del interruptor, ¿cierto? Y si está cerrado, bueno, lo recibo. Entonces, ya como está cerrado, entonces le envío esa señal al LED y pues este se enciende. O bueno, le envío esta señal al bombillo y este se enciende. ¿Listo? ¿Sí es claro, chicos? Sí, señor. Sí, bueno, chicos. Igual, si queda alguna duda, pues me preguntan. No, profe, a mí no. ¿Me puede Bueno, explicar otra vez? sí, sí. Ah, listo. Bueno, entonces miren, el interruptor, digamos, de igual manera que el sensor, o sea, va a enviar una señal eléctrica, ¿cierto? O sea, digamos, para el caso del sensor, es una lectura que hace de un fenómeno físico, por ejemplo, una temperatura, por decir algo, ¿sí? Entonces, esa temperatura, bueno, lo recibe el sensor y lo envía como una señal eléctrica. Entonces, esa señal eléctrica llega al microcontrolador, ¿cierto? Pero para yo recibirla, ¿cierto? Tengo que configurarla como entrada, ¿sí? O sea, tengo como que decidir abrirle la puerta para que entre el dato. Entonces el sensor pues se comporta, o bueno, para tomar el dato de un sensor tengo que configurar el pin como una entrada. Ahora, con el interruptor pasa algo muy parecido, ¿sí? O sea, a pesar de que el interruptor no es un sensor, ¿sí? Pero sí me está suministrando un dato, ¿sí? Si lo queremos ver de otra manera, me está enviando el dato de decir encendido o apagado, ¿sí? Entonces, ese dato, digamos, de encendido o apagado, se va a interpretar como una señal eléctrica, ¿sí? O sea, que si el interruptor está encendido, se va a interpretar como una corriente, ¿cierto? Que está entrando al microcontrolador. Si está como apagado, pues bueno, es un dato que es una ausencia de corriente, ¿sí? Si lo queremos ver pues en digital, digamos, entonces sería un 1 o un 0. Entonces, si el interruptor me envía un 1, ¿cierto? O sea, tengo que leerlo, o sea, tengo que recibir el dato, por lo tanto, ese pin tiene que comportarse como entrada, ese 1. Entonces yo ese 1 lo recibo en ese pin como entrada. Y del otro lado, entonces yo voy a sacar ese 1 por otro pin, ¿sí? Que es el que está conectado el bombillo, el LED. Entonces yo le envío ese 1, ¿cierto? Entonces ese 1 le va a indicar al LED que, pues, bueno, se va a encender, ¿sí? Entonces, como les digo, o sea, cuando yo voy a escribir, por decirlo algo, o sea, escribir, a mandar algo desde el microcontrolador, entonces tengo que configurar el pin donde voy a enviar la información como una salida. Pero si yo voy a recibir, voy a leer un dato, ¿sí? O una señal eléctrica, entonces cuando el microcontrolador va a leer, ¿sí? A recibir, entonces el pin por donde va a recibir esa información tiene que configurarse como entrada para poderlo recibir. ¿Listo? ¿Por ahí sí es más claro? Sí, señor. Listo. ¿Los demás chicos? Sí, claro, también. Listo. Bueno, chicos, entonces, continuando. Bueno, entonces efectivamente aquí, como decíamos, pues bueno, entonces se configuraría los LEDs como salida y los sensores como entrada, ¿sí? Entonces miren, pues como estas instrucciones, ¿cierto? Que se están enviando al microcontrolador, se realizan desde un software, ¿sí? Pues de bajo nivel, pero de todas maneras como un set de instrucciones que se ejecutan desde un software, ¿sí? Se puede cambiar el comportamiento del pin, ¿sí? Durante el funcionamiento, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso ya lo vamos a ver en su momento, cómo se realiza y bueno, cuáles son los dispositivos para realizar esta programación. Aquí, entonces, ya de otra parte, tenemos lo que es la unidad de memoria, ¿sí?
Entonces, como su nombre lo indica, es, eh, es la parte del microcontrolador que permite guardar datos, ¿sí? Entonces, aquí aparece algo importante. Entonces, por cada registro o localidad de memoria, ¿cierto? Entonces, vamos a ir ubicando los datos, pero aquí aparece un elemento importante, que son las direcciones. Entonces, la dirección va a ir asociada digamos, a una localidad de memoria donde se encuentran alojados los datos, ¿sí? Entonces, digamos aquí con esa dirección, nosotros tenemos la posibilidad de, pues bueno, leer, escribir, ¿sí? O acceder a ese dato que está, pues bueno, alojado en esa localidad de memoria, ¿sí? O sea, dicho de otra manera, la dirección es lo que me permite realizar las operaciones de escritura y lectura de los datos que están alojados en la memoria en la unidad de memoria, ¿sí? Entonces, miren, aquí es, pues, digamos, es como básicamente funciona, por ejemplo, cuando ustedes borran algún archivo, ¿cierto? Pues un borrado normal, ¿no? No un formateo, sino un borrado normal. Digamos, cuando borran un documento, una imagen, un archivo de música, bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces, lo que en esencia, pues, digamos, pasa es que se borra es la dirección, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, existen estos programas, digamos, que permiten recuperar archivos, ¿sí? Pues lo que hacen es, en realidad, digamos, probar distintas direcciones hasta dar con el dato como tal y permitirles a ustedes acceder a ello, ¿sí? Por eso, digamos, de pronto los que han tenido la necesidad o han tenido la oportunidad también de hacer uso de alguno de estos software, de pronto habrán notado que, bueno, digamos, cuando utilizan la versión free o algún software gratuito para recuperar archivos, ¿sí? Muchas veces, listo, recuperan varios archivos, pero no recuperan los nombres originales, ¿cierto? Sino como una extensión, como un registro, digamos, de un nombre cualquiera de dicho archivo, ¿sí? Ya, pues bueno, con las versiones de pago, digámoslo así, pues bueno, ya se puede acceder y buscar como más específicamente, o bueno, hacer como un registro más específico de las direcciones y pues realizar una recuperación incluyendo pues el nombre del archivo, ¿sí? Pero en esencia es eso, ¿sí? Por eso es que digamos, existe la posibilidad de recuperar algunos archivos a través de estos software, ¿cierto? Posteriormente a haberlos borrado, ¿sí? Pero pues igual, hay borrados de borrados, ¿no? O sea, hay borrados, como les digo, el normal, cuando ustedes mandan a papelera y esas cosas. Y pues el otro cuando ya es el formateo, que sí, pues ya resetea por completo tanto las direcciones como los datos propiamente dichos que se encontraban alojados en la memoria. ¿Listo? ¿Sí es claro, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Claro para todos? Sí, profe. Vale, chicos, muy bien. ¿Cómo? Que sí, sí, todo claro. Listo. Vale, chicos. Bueno. Entonces, bueno, en este momento